Letras al aire. Música, palabras, poesía. Para tomar café. Despedir el día. Iniciar la noche. Ser cómplice. Porque las letras. Porque la luna. Para contar historias. Para contar la vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una edición más de Letras al Aire, una edición interesante y especial porque es la última edición de este 2023, un año del que hemos aprendido, hemos leído, hemos escrito, hemos conversado con una enorme cantidad de escritoras y escritores y hemos ido ampliando, digamos, esta red de, pues, ¿cómo les diré?, de literatura y de literatos y de amantes de los libros, no solo a nivel tijuanense o de Baja California o de México, sino aún incluyendo a una buena cantidad de escritoras y escritores de Centroamérica y de un poco más abajo. Les saludo con mucho gusto, recordándoles que estamos transmitiendo a través de Fusión 102.5 FM, que es una estación del Instituto Mexicano de la Radio, como ustedes saben, del Grupo IMER, y transmitiendo simultáneamente a través de nuestra página de Facebook, que tiene el nombre del programa, Letras al Aire Radio Show, y si nos puede seguir a través de su celular, de su laptop, su computadora, como guste, pues tiene la ventaja de que puede ver acá a este grupo de conductoras que tienen un atuendo especial por ser el último programa del año, y además, pues dejarles un mensaje si gusta, o hacernos algún comentario sobre lo que vamos a hacer en el programa. Decidimos que para este programa íbamos a compartir con ustedes algo de lo que leímos este año que nos pareció relevante, o algo de lo que escribimos este año, porque ha de saber que este grupo, además de ser un grupo de lectores, es un grupo de escritoras y un escritor. Así que con eso tenemos para echarnos a andar. No sin antes agradecerle en cabina a, no sabemos quién va a estar en el último martes de diciembre. Este programa, por supuesto, lo estamos grabando con anticipación y esperamos que ustedes lo disfruten. Podemos decir que lo estamos haciendo en vivo porque estamos vivos mientras lo grabamos, y para cuando se transmita el último martes de diciembre, pues, primero Dios, y tocando madera, como decía mi abuela, seguiremos vivos. De tal manera que no hay preocupación en este que habla para decir que el programa se transmite en vivo. Muy bien. Para saludarles, les cedo la palabra a mis compañeras e iniciamos por Keila Rubio. Hola, muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Pues ahorita todavía es de día aquí, pero allá en su casita seguramente ya es de noche. Les mando un beso y un abrazo. Espero que tengan una excelente noche aquí con nosotros, que disfruten este programa tanto con nosotros. Gracias por habernos acompañado durante todo este año, por haber escrito y por haber puesto sus comentarios tan lindos. Y espero también que haya sido de gran aprendizaje este año también para ustedes. Los saluda con muchísimo gusto, Keila. Muy buenas noches, esperando que estén teniendo una noche fabulosa, hayan tenido una maravillosa Navidad y se estén preparando para el año nuevo. Nosotros ya estamos listos con el corazón de celebración y de agradecimiento, y también pues de agradecimiento por todo este año que nos han acompañado. Gracias por estar presentes en este programa, porque los queremos abrazar y dejarles muchos poemas y lecturas para que terminen el año muy felices. Los saluda con mucho cariño Gabriela Sánchez. Y de aquí de este lado los saluda su amiga Lisana Sinatra. Estoy muy feliz de estar compartiendo con mis compañeras, con Adolfo, este último programa transmitido para ustedes. Y qué mejor cerrar el año compartiendo letras. Y pues el día de hoy yo traigo poesía, muchos traen fragmentos de cuentos, y pues quédese con nosotros y quédese a través de las diferentes plataformas. Les cedo la palabra a mi compañera. Muy buenas noches a ustedes que están en casa o en el carro o desde el celular.
Los saludo y las saludo con muchísima alegría. Espero que hayan tenido una Nochebuena fabulosa, que hayan cenado súper rico, que hayan disfrutado también al lado de la familia y que hayan tenido ese tiempo del que hablábamos en la emisión pasada de Letras al Aire. Nosotros estamos muy contentos de poder compartir con ustedes lo que somos, lo que hemos sido durante todo este año, los libros que hemos leído, lo que hemos conocido, en los mundos que hemos imaginado. Y como dice mi compañera Lisana, qué mejor manera de cerrar el 2023 y prepararnos para el 2024 con más letras, con más literatura, con más palabras, con más imaginación, con más emoción y con todo. Cerremos el año, ya estamos preparándonos también para el 2024, donde esperamos que usted también nos escuche y nos dé un tiempo de su vida para que esté con nosotros. Los saluda Esmeralda Ceballos. Yo cierro esta fase introductoria recordando que, y entendiendo, cuando uno vive la Navidad y está en los primeros años de la vida, usualmente aquí en Occidente, pues recibe unos regalos, y cuando uno tiene 8, 10, 12 años, lo importante es el regalo, sin importar mucho de dónde venga. Cuando uno va creciendo, a uno le importa ya más de dónde viene el regalo. Y aunque pierde peso el regalo, de pronto gana en peso quién te lo regala. Pues es importante quién te regala algo. Finalmente llega el momento en que, por lo menos por la edad que yo tengo, que no es la que tienen ellas, ya no importa tanto el regalo y tampoco importa tanto quién te lo regala. Importa con quién estás. Y si hay regalos o no hay regalos, la verdad es que ya no es relevante. Importa seguir en este viaje y entonces importa con quién estás sentado. ¿A quién le pides que te pase el pan? ¿A quién le ofreces un poco más de café o chocolate? ¿A quién le pasas un poco más del plato que tiene pavo o bacalao? ¿O quién te pide uno de rajas, a diferencia de uno de dulce? Reconoce que lo importante es eso, que estás y con quién estás. Así que ojalá, desde la perspectiva de este hombre, hayan disfrutado su cena con quienes la compartieron. Y si son más jóvenes, bueno, y ojalá alguien que tú esperas que te haya regalado algo, te haya regalado algo. Y si eres más chico, ojalá haya recibido un regalo que te haya gustado. Bueno, dicho lo anterior, vamos empezando la lectura y le cedo la palabra para el primer texto. Y ya nos dirás si es algo que leyó este año o que escribió este año. Keila Rubio. Bueno, pues yo este año leí pedacitos de libros y en esta ocasión les voy a compartir uno de Horacio Quiroga, de cuentos de amor, de locura y de muerte, de este escritor uruguayo magnífico. Soy feliz, me sonrió. Pasado un momento, sus ojos me llamaron de nuevo y me incliné. Después. Y después, murmuró apenas, cerrando los ojos con lentitud. Creo que tuvo una súbita fuga de ideas, pero la luz, la insensata luz que extravía la mirada en los relámpagos de felicidad, inundó de nuevo sus ojos. Y esta vez oí bien claro, sentí claramente sobre mi rostro esta pregunta. ¿Y cuando sane y no tenga más delirio, me querrás todavía? Locura que se ha sentado a horcajadas sobre mi corazón. Después, cuando no tenga más delirio, pero estamos todos locos en la casa o había allí, proyectado fuera de mí mismo, un eco a mi incesante angustia del después. ¿Cómo es posible que ella dijera eso? ¿Había meningitis o no? ¿Había delirio o no? Luego mi María Elvira. No sé qué contesté.
Presumo que cualquier cosa para escandalizar a la parentela completa si me hubieran oído. Pero apenas había murmurado yo, apenas había murmurado ella con una sonrisa y se durmió. Cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga. Espero que lo hayan disfrutado. ¿Y ese lo leíste este año? Sí. ¿Y el libro desde cuánto lo tienes? Ya no tengo cómo es. Ni idea tengo ya. Desde que era chiquita. Desde padre, la claro. secundaria. El pasado, Sí. portada. Muy bien. Bueno, ahora para seguir con la segunda lectura de la noche, le cedo la palabra a mi compañera Gabriela Sánchez. Muchas gracias, Adolfo. ¿Y quién no ha leído a Jaime Sabines? Yo tengo este recuento de poemas que es de 1950 a 1993. Y de hecho estaba pensando, dije, ay, está bien viejito el libro, ya tiene las hojas así como amarillitas. Pero mi poeta favorito es Jaime Sabines. Así es que yo les voy a leer el siguiente poema para este fin de año. Un ropero, un espejo, una silla, ninguna estrella, mi cuarto, una ventana, la noche como siempre y yo sin hambre, con un chicle y un sueño, una esperanza. Hay muchos hombres fuera, en todas partes, y más allá la niebla, la mañana. Hay árboles helados, tierra seca, peces fijos idénticos al agua, niños durmiendo bajo tibias palomas. Aquí no hay una mujer, me falta. Mi corazón desde hace días quiere hincarse bajo alguna caricia, una palabra. Es áspera la noche, contra muros la sombra, lenta como los muertos se arrastra. Esa mujer y yo estuvimos pegados con agua, su piel sobre mis huesos y mis ojos dentro de su mirada. Nos hemos muerto muchas veces al pie del alba. Recuerdo su nombre, sus labios, su transparente falda. Tiene los pechos dulces y de un lugar a otro de su cuerpo hay una gran distancia. De pezón a pezón 100 labios y una hora. De pupila a pupila un corazón, 2 lágrimas. Yo la quiero hasta el fondo de todos los abismos, hasta el último vuelo de la última ala. Cuando la carne toda no sea carne, ni el alma sea alma. Es preciso querer, yo ya lo sé. La quiero. Es tan dura, tan tibia, tan clara. Esta noche me falta. Sube un violín desde la calle hasta mi cama. Ayer miré 2 niños que ante un escaparate de maniquís desnudos se peinaban. El silbato del tren me preocupó 3 años. Hoy sé que es una máquina. Ningún adiós mejor que el de todos los días a cada cosa, en cada instante. Alta la sangre iluminada, desamparada, sangre, noche blanda, tabaco del insomnio, triste cama. Yo me voy a otra parte y me llevo mi mano que tanto escribe y habla. Entresueño, Jaime Sabines. Gaby lee muy bonitos los poemas de Sabines. Jaime Sabines deja esta sensación De enamoramiento, así una Hay que enamorar Ay, durante el 2024. sí. Enamórense Ay, durante el 2024. sí, sí. Enamórense. Y una vez, ay, A mí me parece que lo que provoca es una suerte como de insuficiencia respiratoria. Porque entonces así como que, El amor o Jaime Sabines. pero Jaime Sabines. ve, ay no, Y es que es qué bonito una la misma energía. poesía. Sí. Porque sé que usted se identifica y que seguramente que nos está escuchando, eso que ahorita leemos o describimos, dice, yo así lo siento, pero a veces no lo sabemos expresar como lo hace Jaime Sabines. muy bien. Con estas palabras de Gaby Sánchez y con este texto de Jaime Sabines, vamos a hacer una pausa. Usted está escuchando Letras al Aire en este programa especial de fin de año. Aquí nos vamos a quedar en lo que usted se toma un respiro y escucha lo que el IMER va a transmitir.
No se vayan, vamos y venimos. La primera y la última, porque en medio, o sea, es el silencio, en medio. Estamos de vuelta. Ya regresamos. Aquí estamos hablando de los decálogos del escritor. Sí, y hablamos del el peso que tiene en un texto, en un poema, en una novela, un cuento, la primera línea, que es algo que dice Horacio Quiroga en un decálogo, y es lo que nos estaba contando Esmeralda. Y yo les decía que hubo un tiempo, cuando estábamos haciendo el programa allí en cabina, que teníamos una sección que se llamaba Rompiendo el Silencio. Y lo que leíamos era el primer párrafo de una novela o de un cuento. Y en el entendido de que antes del primer párrafo, antes de la primera palabra, antes de la primera letra de la primera palabra, no hay nada. Es natural, ¿no? Es silencio. Y después del punto final, que va después de la última letra, que forma parte de la última palabra, de la última oración de una novela, de un cuento, no hay nada. Entonces, lo que uno escribe está en medio del silencio. Entonces, así de importante es cómo rompes el silencio, con qué nota, si fuera música, con qué nota rompes el silencio. ¿Y cuál es la última nota? Y en este caso, la última palabra con la que cierra el texto, para que reverbere en el silencio. Y de eso estamos hablando. Pero bueno, para seguir con la lectura de este programa especial de fin de año, le cedemos la palabra a Lizana Sinatra. Muchísimas gracias, Adolfo. Yo voy a leer un poema de Eduardo Lizalde, de esta antología de poesía amorosa,
que se llama Recuerdo que el amor era una blanda furia, que es selección del poeta Mario Borges. La bella implora amor. Tengo que agradecerte, Señor, de tal manera, Todopoderoso, que has logrado construir el más horrendo de los mundos. Tengo que agradecerte que me hayas hecho a mí tan bella, en especial, que hayas construido para mí tales tersuras, tal rostro rutilante y tales ojos estelares, que hayas dado a mis piernas semejantes, grandiosas redondeces, y este vuelo delgado en mis caderas, y esta dulzura del talle, y estos mármoles turgidos al pecho. Tengo que odiarte por esta perfección. Tengo que odiarte por esa apariencia torpe de tu excelso cuidado. Me has construido a tu imagen inhumana, perfecta y repelente para los imperfectos, y me has dado la cruel inteligencia para percibirlo. Pero Dios, por encima de todo, sangro de furia por los ojos al odiarte, cuando veo de qué modo primitivo te cebaste al construirme. En mis primeras carnes inocentes, pues no me diste solo muñecas de cristal, manos preciosas, rosa fétida, o cuello de paloma sin paloma, y cabellera de aureola girándola, y mente iluminada por la luz, de locura favorable. Hiciste de mi cuerpo un instrumento de tortura, lo convertiste en un concentrado beso, en carnicería, sustancia de codicia, en cepo delicioso, en la lanzadera que no teje el regreso, en la temerosa bestia perseguida, en llave solo para cerrar por dentro. ¿Cómo decirte claro lo que has hecho, Dios, con este cuerpo? ¿Cómo hacer que al decirlas, al hablar de este cuerpo, de sus joyas, se amen a sí mismas las palabras y que se vuelvan locas y que se estallen y se rompan de amor por este cuerpo que ni siquiera anuncian al sonar? ¿Por qué no haberme creado limpiamente de vidrio y terracota? Cuanto mejor yo fuera si tú mismo no hubiera sido lúbrico al formarme, eterno y sucio esposo. Y al fundir mi bronce en tus divinas palmas, no me hubieras deseado en tan salvaje estilo. Mejor hubiera sido, de una buena vez, haberme dejado en piedra, en cosa. Qué bonitos poemas. La bella implora amor, de Eduardo Lizalde. Gracias, Lisana. Gracias. Esmeralda. Bueno, primero que nada, déjenme decirles que para mí escoger las lecturas de esta noche fue muy complicado, porque la vez pasada dijimos, bueno, vamos a traer de lo que hemos leído en el año, y mi hija me dijo, uy, mamá, para ti, o sea, entonces me traje los que tenía más a la mano de los últimos que leí. Hay lecturas como si no tuviera, como si tuviera bastante tiempo. Hay lecturas a las que regreso. ¡Ay, qué padre! Cierto tiempo, o cada vez, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué voy a leer? De hecho, todavía sigo decidiendo porque tengo mis gustos, son para muchos géneros, pero me decidí para iniciar esta noche, para cerrar con ustedes, El árbol de Inés Arredondo. Déjenme decirles que esta fue una edición que sacó la Asociación Nacional del Libro el 12 de noviembre del 2019, precisamente para conmemorar el Día Nacional del Libro. Entonces, voy a leer uno de los cuentos más conocidos de Inés Arredondo, que es El árbol. Pero necesito que hacer la imaginación. A ver. Sí. No, si ya ando maquilando. Hay un gran árbol, pero no puedo mirarlo. Y he dicho que mañana lo vengan a cortar. Vi el día en que lo plantó Lucano Armenta. La mujer que llevaba en brazos al recién nacido tendría 18 años, cuando mucho, y no dejaba de mirar a Lucano mientras él paleaba y sudaba. El árbol era para el niño, pero la que lo tenía en brazos miraba al padre de una manera que borraba esa intención. Parecía que el hombre removía la tierra de un lado a otro, rítmicamente,
solo para que ella lo viera, para que disfrutara a sus anchas mirando el juego de los músculos y adivinando las gotas de sudor que corrían como un cosquilleo entre la piel y la camisa. Lucano sonrió dichoso al sentir esa mirada en sus espaldas. Se volvió y caminó hacia la mujer como en un sueño. Iluminado y joven, hermoso Lucano Armenta. La abrazó con fuerza y la besó en la boca. El chiquilín lloró porque lo apretaban y ellos se rieron a carcajadas del llanto, del olvido, del niño. Se miraron como si la sola mirada pudiera fundirlos. Luego Lucano la dejó y plantó el árbol. El corredor da hacia el norte. Detrás está en el jardín con el amante joven y luego se entra en la huerta umbrosa que llega en declive hasta el río. De las columnas y de los arcos que separan el portal del jardín. Cuelgan las enredaderas de trompeta y veracruzana que defienden del sol que ciega. En ese portal, hace muchos años, cuando Román tenía 4, velamos el cuerpo de Lucano Armenta. Inés Arredondo, para empezar. Muy bien. ¿Qué libros has releído? ¿Qué libros he leído? ¿O qué autores te gusta releer? O sea, que regresas A los que regreso a Carlos Fuentes, regreso a José Carlos Becerra, regreso a Federico García Lorca, regreso una y mil veces y regresaré a Elena Garro todo el tiempo, porque cada vez que regreso a ella encuentro nuevas cosas, nuevas perspectivas, nuevos espacios desde donde abordarla, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos meses encontré como el dolor como historia cultural en la obra de Elena Garro es sumamente importante para el siglo XX. Regreso, no 3 veces que regreso a Laura Gallego con que se llama Donde los árboles cantan, es literatura para las jóvenes audiencias, pero está narrada desde la perspectiva de la primera persona, pero es en la época de los bárbaros. Entonces, regreso a la novela policíaca, es que regreso. Lo que pasa es que, para ustedes que nos escuchan, seguramente les sucede. Canciones que le gustan, las escucha una vez y otra vez y el disco lo vuelve a poner. Si le gusta una cafetería, regresa a esa cafetería. Si le gusta un restaurante, regresa a ese lugar. Si sale con alguien y se la pasa bien, vuelva a salir con el que se la pasó bien o con aquella con que se la pasó bien. Y con la literatura es la relectura, es regresar al libro. Y es decir, la primera vez, cuando lee un libro, como la primera vez que va a un café y sale contento, la primera vez es el asombro, pero el asombro nos sacude y nos nubla de alguna manera, ¿no? Como lo hace una buena emoción que siempre nos sacude y nos nubla. Y entonces uno regresa con más calma, sin esta niebla del asombro, y disfruta de otra manera. El lector, digamos, serio, no va a decir el lector profesional, es el que relee, es el que regresa a leer el mismo texto Sabines 3, 4 veces. Es Lizana leyendo por 14ª vez capítulos de Rayuela. Sí. Keila leyendo de manera continua durante 17 años el mismo libro de Juan Rulfo. Porque ella es evidenciada. Entonces es leer y releer. Y por eso le invitamos a usted no solo a que lea, sino que de pronto se dé el gusto de regresar a la página que ya leyó y sin la niebla del asombro, encontrarse con el autor ahí que le está volviendo a esperar. Son las 8 de la noche con 29 minutos. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
del libro. Yes. Estamos de vuelta, son las 8 de la noche con 32 minutos y yo escogí cosas que escribí este año y más al rato vamos a hablar de algo que yo leí y que por fortuna 2 más de mis compañeras leyeron. Este año escribí varias cosas, pero una de ellas fue para un evento que se organizó en Rosarito, que es un municipio que está cerca de aquí de Tijuana, una exposición que se llamó Pictografía. A mí me tocó escribir sobre una pintura que hizo la artista plástica Carmen Campuzano, y la pintura es un recuadro amplio, es una pintura de gran formato. Aquí en Facebook se está transmitiendo la imagen, y para que usted nos escuche, les diré que es algo parecido a un collage muy colorido de cuerpos de mujeres entrelazadas. Es una imagen muy bella, muy impactante, pero además con un profundo sentido feminista. A mí me toca escribir sobre este texto. La pintura se llama Mujeres en Fuga, y yo escribo un texto que se llama Fugarse, y que habla precisamente de lo que a mí me despierta esa temática de las mujeres que tienen que fugarse. El texto dice así: fugarse. Del tiempo. El tiempo. Del pasado cargado de fantasmas que acechan, no tienen prisa. Fantasmas que esperan pacientes tras las cortinas, bajo las sábanas, en los cajones donde también espera el maquillaje. Fantasmas que susurran, increpan, amenazan. Fantasmas del presente, falso, elusivo, inacible, incoloro, inoloro, insípido, donde todo se disuelve en el aire. Fantasmas de un futuro hecho de humo, de promesas plásticas, de calles como túneles, de ciudades que son camposantos donde el llanto de almas insepultas humedece las aceras, parques y mercados. Fantasmas que traen incertidumbre, que siempre es una neblina que oculta el rostro. Fugarse del cuerpo. ¿El cuerpo? Sí. Carne, huesos y sangre en un maniquí mudo, sordo, manco, ciego, inerte. Fugarse del cuerpo ajeno, porque ya no es suyo. Del cuerpo que es cárcel, del cuerpo que es jaula, del cuerpo que es miedo, del cuerpo que es objeto. Del cuerpo muerto, inerte a la propia vida. Fugarse del silencio, sí, el silencio. Ese pantano a donde van las palabras no dichas. El cuerpo, su cuerpo, el de ella, tiene tanto que decir. Es el hogar donde habita el corazón que quiere contar, cantar sus historias. Quiere hablar, pintar, danzar, gritar, de cuando las manos fueron alas sobre nubes cargadas de lluvia que cayó sobre tierras sedientas, de cuando sus cabellos se soltaron como racimos de flores multicolores aromando sus pasos, de cuando las piernas corrieron sobre ríos enlunados, de cuando la piel se incendió sin extinguirse y su fuego hizo arder otros cuerpos que desconocían las flamas, de cuando sus cuerpos fueron liberados de sus miedos y los senos abandonaron su jaula desbordando su alegría, de cuando sus labios se abrieron como un libro por escribirse. Fugarse, sí. Fugarse de sí. De sí, sí. Fugarse de la que le dijeron que era, de la que otros inventaron, de esta herencia maldita que le pusieron encima, de la que no tiene nombre propio, que no tiene nada propio, ni la tierra que pisa, ni el cuerpo que habita, ni el nombre que usa. Fugarse, sí, e ir ¿a dónde? A donde ella está. Fugarse. ¡Qué bonito! Y este es el texto que tuve
fortuna de poder escribir para acompañar esta imagen preciosa de Carmen Campuzano, que estuvo expuesta en el Centro Estatal de las Artes de Rosarito en esta exposición de pictografía. Y claro que le agradezco a Carmen la oportunidad de escribir sobre su texto. Dicho lo anterior, le cedo ahora la palabra a mi compañera Keila Rubio. Bueno, pues yo les voy a compartir el día de hoy también este libro que fue el que leí. Es de Grady Hendrix y se titula Cómo vender una casa embrujada. ¡Qué grande! Okay. Les voy a hablar poquito nada más sobre el autor. Es novelista y guionista y actualmente vive en Nueva York, ganador del premio Bram Stoker por su ensayo Paperbacks from Hell. Ha sido nominado al premio Shirley Jackson y al Locus por Horror Store. El exorcismo en Mejor Amiga, creo que se lo han escuchado ahí. Sí. Hay una película inclusive, ¿no? Que la sacan. We Sold Our Souls, sus novelas guía del club de lectura para matar vampiros y grupo de apoyo para Final Girls han aparecido en las listas de más vendidos de Nueva York, de New York Times. Okay, ¡qué miedo! Oh. Dice, plantada en la puerta de la iglesia presbiteriana de Mont Pleasant, Luis vio un avestruz de plumaje rosado subir la escalinata y entrar. Aún siendo enero, lucía un sol espléndido espléndido y los ujieres vestían trajes de 3 piezas con estampados hawaianos y las ujieres vestidos con estampados de piñas. En la banqueta, ancianos con tirantes y corbatas de dibujos animados charlaban con mujeres de mediana edad adornadas de alas de hada. Se veían sombreros de paja y prácticamente todo el mundo llevaba un títere de guante en un brazo. No me imaginaba que fuera a ser así, dijo Constance al lado de Louis. Dijo que sería como el funeral de Jim Henson, le contestó Louis. Si valió para Jim Henson, añadió su prima, encogiéndose de hombros. Pues eso. Louis se había arrepentido de dejar que Mark planificara el servicio, nada más ver el correo electrónico de la FCP, en el que se hablaba de reunirse para un funeral, no un funeral, y celebrar el ascenso de Nancy y Eric Joyner a la gloria. Pero su hermano le había dicho y le había asegurado, de que sería de muy buen gusto, que ya lo había hablado con el pastor. Le recordó que los miembros de la FCP eran cristianos primero y titiriteros después. Le preguntó también si iba a cuestionar todas y cada una de sus decisiones, porque en ese caso, que lo organizara ella. Y ya vería él si iba o no. Louis lo dejó prepararlo a su manera, haciendo un esfuerzo sobrehumano por comportarse como una adulta. ¿Qué demonios le pasa a esta gente?, graznó tía Honey, que se acercó a ellas por la espalda traqueteando con su andador de ruedas. Es como el funeral de Jim Henson, abue, le explicó Constance. ¿De quién?, preguntó tía Honey mientras Mercy y tía Gail la ayudaban a avanzar por la banqueta desigual. Ha fallecido una titiritera, estimada señora, dijo un payaso con zapatotes y peluca arcoíris al pasar por un lado con gran estrépito. Los titiriteros nos reunimos aquí para desearle un buen viaje. ¿Ves?, terció Mercy. ¿Suena bien? Como algunos de ellos intente abrazarme, saco la pistola y le disparo, gruñó tía Honey. Wow. Cómo vender una casa embrujada de Grady Hendrix. ¡Ay, lemas! Quiero saber qué pasó en el funeral. Pero es que el funeral. Yo me imaginé al payaso y los zapatos. O sea, que el funeral divertido, pues. Pues lo que les puedo hablar sobre este libro es que creo que es de los primeros libros. Va a sonar curioso, ¿verdad? Porque la mayoría de los libros que yo continúo la lectura o permanezco o regreso, como dice Esmeralda, es cuando hay cierta química con el personaje principal. En este caso, a mí me costó mucho trabajo identificarme con el personaje principal. No me cayó nada bien. Nada bien. Bueno, el personaje principal es una mujer, pero
tiene, o sea, una forma de ser como completamente opuesta a la mía y me fue muy difícil, o sea, seguirla leyendo, no estando de acuerdo como con todas las decisiones que ella iba tomando o las cosas que le iba diciendo a su hermano, por ejemplo, porque es, pues los papás fallecen y a partir de allí estos hermanos tienen que reencontrarse cuando nunca han tenido una relación estrecha, ¿no? Pero está muy bueno el libro, se lo recomiendo, si no lo han leído lo pueden adquirir en cualquier librería. Muy bien. Gaby. Nos iba a leer yo, iban a hablar de los minutos que le iban a dedicar. La cabeza de mi padre. La cabeza de mi padre. Hemos estado en estos momentos en que ha habido corte. Hemos estado compartiendo cuáles son los libros que hemos compartido en la lectura. Y uno de ellos es La cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo, que es una de las novelas más geniales del 2023, escrita y publicada en México. No, entonces empezamos a hablar de todo lo que embona la lectura, todas las aristas que cubre, que obviamente al momento de estar pensando en el tiempo de narración o en el tiempo narrativo de la novela, obviamente ella como escritora no decide hacia dónde se va completamente, ¿no? Sí. Es probablemente la novela que más se ha vendido en México este año. Es una autora mexicana y que vive en el centro de la República, y la anécdota es que se está haciendo grande. Su papá se fue desde hace 40 años. 40 años. De hecho, mira. ¿Cuántos años tenía ella? Era una niña. Que se fue el papá. Dice, escribo para soltar el peso de 40 años rumiando el mito de mi padre, las infinitas versiones de mi padre. A sus 40 años, como un road trip, sin más referente que una fotografía vieja, porque es otra cosa. Lo único que tiene de su papá es una fotografía que no tiene cabeza porque se la cortaron, ¿no? Para quitarla del álbum familiar. Una hija emprende la búsqueda de su padre mientras narra la decisión de ir a conocerlo y el viaje que la lleva de Ciudad de México a Michoacán. Iremos construyendo junto a ella el pasado, los amores, las alegrías, los accidentes, las ausencias. Todos somos hijos de Pedro Páramo, nos dice Almadelia Murillo, ante el factor tan común que es el abandono del hogar, porque también hay que recordar que gran parte o gran porcentaje de la literatura latinoamericana, sobre todo la mexicana, es la ausencia del padre, ¿no? Vine a Comala porque... Eso dice Juan Preciado, porque me dijeron que aquí vivía mi padre. Que de hecho comienza cuando Juan Preciado recuerda las últimas palabras de su mamá que le dijo: ve a Comala y busca a tu padre. Un tal Pedro Páramo. Y Esmeralda nos decía que por lo general se narra desde el hombre. Desde el punto de vista masculino. Entonces, cuando este libro llegó a mí, que los libros te llegan, ¿no? Uno no los busca, ellos solitos vienen a nosotros, nos hablan, ¿no? Sí. Ya puede ser por la portada, que es el aspecto mercadológico o mercadotécnico, o de publicidad, pero te llaman. Entonces, cuando yo vi la portada y vi al hombre sin cabeza, dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Entonces, La cabeza de mi padre, obviamente, como mexicanos y mexicanas, tenemos esta noción del núcleo familiar, ¿no? Que sabemos que desde hace 20 años, 25, empezó a romperse todo lo de la estructura de la familia nuclear, ¿no? Entonces, que nosotros somos hijos de ese rompimiento. Pero cuando yo veo La cabeza de mi padre y leo las 2 primeras páginas, digo, claro, es la ausencia del padre, pero ahora contada desde el punto de vista femenino, ¿no? Y una de las cosas que más me gustó de la novela es que, aunque habla de la ausencia del padre, aunque dice las razones por las que el papá no estuvo y decide ir a buscarlo sin saber cómo es físicamente, porque no tiene la imagen, porque el rostro en la fotografía está cortada,
ve la manera de unir estos fragmentos, este rompecabezas humano de la conciencia, de la memoria, para reconstruir una figura. Hay una oración fabulosa dentro de la novela que dice: el único recuerdo que tengo de mi padre es la ausencia. Y claro, también sumado a esto, la madre que termina acompañándola en el viaje, que también es algo que dice, bueno, ella nunca hablaba de él, jamás hablaba de él, y termina acompañando a su hija cediendo, porque dice, es que ella necesita atar cabos en esa parte, o sea, ella tiene ese hueco emocional, entonces yo le voy a ayudar a hacer ese viaje también, ¿no? Y además, el libro, que tiene como centro a este personaje que va en busca de su padre, incorpora elementos de corte sociocultural, es decir, está presente ahí cómo le va a las mujeres que no tienen papá, cómo hay un desprecio general para estas mujeres. Habla de la violencia contra las mujeres y de pronto hay esta sensación que no deja de ser dolorosa de una mujer que es violentada y que no tiene padre y que siente que vive indefensa, sin alguien que dé la cara por ella. Entonces hay una soledad adicional. Es decir, es un libro muy completo en donde hay buena parte de literatura biográfica, en este caso, pero buena parte de mostrar esta terrible sociedad en la que nos hemos convertido y cómo la parte más débil de esta sociedad siguen siendo las mujeres. Es un librazo, está muy bien contado. Acá se ha cansado de vender libros y entonces, bueno, la intención no era recomendarlo, pero la verdad es que es muy recomendable. La cabeza de mi padre, de Alma Delia Murillo. ¿Algo más que quieran decir antes de seguir? Sí, nada, me gustaría agregar una cosita que a mí me gustó mucho también de la novela. La parte también en donde dan por sentado o ponen que el padre está muerto. O sea, porque es preferible el decir que el padre está muerto a que el padre te dejó, ¿no? Claro. O sea, es preferible dar ese final a esa figura que decir es algo que es una persona que está en algún lado, es mi padre, pero quien sabe, no sabe las que tiene que ver razones con la aceptación, ¿no? Y que ella lo habla cuando habla de la terapia, ¿no? O sea, del psicólogo. Y como a mí una de las cosas, no sé si lo recuerdan, pero hay una parte donde dice, es que nos pidió tortillas. Ah, sí. Y ya no volvió. No, o sea, en esta búsqueda lo encuentran y dice él, sí, traigan tortillas. Oh. Y lo que pasa es que finalmente lo encuentran, y cuando lo encuentran, hablan por teléfono con él. Okay. Y cuando él está hablando con su hija, que es la que lo está buscando, para la reunión en donde se van a ver, le pide que lleve tortillas. Okay. Y claro, esto se entiende cuando lee la novela, ¿no? Sí, claro. No, y sí estaría muy padre que se acercaran a ella. Nosotros no tenemos la novela físicamente aquí con nosotros porque prestamos los libros y no volvieron. Si están escuchando, que les prestaron los libros. Pero bueno, también uno lo comprende y dice, para eso son los libros, ¿no? Los libros para que sea la transmisión de las historias, entonces esperamos que estén en buenas manos porque seguramente ya quienes los prestamos ya ni siquiera lo tienen, ¿no? O sea, si lo prestaron, pues significa que el trabajo del libro está ahí. ¿Hace cuánto que lo prestaste? 2 meses. Para saber si va a regresar. No va a volver. En junio. Sí va a volver si yo he durado con libros tuyos mucho tiempo. Es que uno no es quien para pasar el mensaje, pero con la filosofía. Si le prestaron un libro, regresen. Que en realidad Adolfo se acordó que me lo había prestado. Una reseña. Sí. Y a mí se me había olvidado y dije, ¿me lo prestaste? Sí, te lo presté. Ya fui al librero a buscarlo y efectivamente yo lo tenía. Lo que pasa es que uno hace sus notas. O sea, uno dice... Pueden hablarle a la persona y decirle que no lo prestó. Tal fecha, tal hora. Yo tengo un libro de Adolfo que se llama Historia de la Cultura Mexicana. Ya no regresa.
Me gusta. Yo también uno de Onetti. ¿Tú también, de Adolfo? Sí. Ah, Confesiones. No he Ah, terminado de leer. años. a ustedes sí les presta libros. Sí, mira. pero yo ya se lo regresé. Bueno, es que tiene que haber una dinámica constante con el Adolfo, así de repente llega y dice, Yo tengo- Lo que pasa es que puedo Pero no prestar terminado. libros de los que ya sé, que ya leí y que no voy a necesitar. los juguetes que sí prestas, que sabes que no son tus favoritos. A mí lo que me Este pasa a juguete veces no me gusta. es que llegan y me regalan un libro y yo digo, ay, me hubieras preguntado. Ay, Me hubieras es que preguntado no, porque no. ya lo tengo, Ay, porque no, tengo eso sí también está. libros repetidos, así, empacaditos que no voy a Ah, ver. ya sé, yo de este tengo 2 de ¿En Jaime serio? Sabines. Ay, ¿En sí. serio? Ah, pues. Porque me lo regalaron también. Oigan, jóvenes, equipo de Letras al Aire, ¿no se han dado cuenta que estamos en un banquete de libros? Como el banquete del amor. Sí. Ay. El banquete ¿Cuánto literario. tiempo nos queda? Nos quedan 4 minutos antes de empezar a despedir, 5 antes de despedir el programa. Entonces, si tienes algo que quepe en 5 minutos, Sí, Algo chulo. dejo algo chico y muy curioso. Algo chiquitito. Está bien interesante. Se llama La historia de la resurrección del papagayo y es de Eduardo Galeano, del libro Las palabras andantes. El papagayo cayó en la olla que humeaba. Se asomó, se mareó y cayó. Cayó por curioso y se ahogó en la sopa caliente. La niña, que era su amiga, lloró. La naranja se desnudó de su cáscara y se le ofreció con consuelo. El fuego que ardía bajo la olla se arrepintió y se apagó. Del muro se desprendió una piedra. El árbol, inclinado sobre el muro, se estremeció de pena y todas sus hojas se fueron al suelo. Como todos los días, llegó el viento a peinar el árbol frondoso y lo encontró pelado. Cuando el viento supo lo que había ocurrido, perdió una ráfaga. La ráfaga abrió la ventana, anduvo sin rumbo por el mundo y se fue al cielo. Cuando el cielo se enteró de la mala noticia, se puso pálido. Y viendo al cielo blanco, el hombre se quedó sin palabras. El alfarero de Ceará quiso saber. Por fin el hombre recuperó el habla y contó que el papagayo se había ahogado y la niña había llorado. Y la naranja se había desnudado y el fuego se había apagado y el muro había perdido una piedra y el árbol había perdido las hojas y el viento había perdido una ráfaga y la ventana se había abierto y el cielo había quedado sin color y el hombre sin palabras. Historia de la resurrección del papagayo. hubo una época en el programa que casi cerrábamos cada edición diciendo hay que leer a Galeano. Ya, sí es cierto, hay que leer a Galeano, sí. Muy bien, estamos a 3 minutos de despedir el programa radiofónico y si usted nos está siguiendo por Facebook, ojalá le vamos a decir que se quede porque quedan por lo menos 3 lecturas más que hacer, pero las haremos después de las 9 de la noche cuando solo nos quedemos transmitiendo por Facebook Live. Nos vamos a despedir de la transmisión radiofónica, así que le cedo la palabra a mis compañeras para que den un mensaje final. Tenemos 3 minutos. Comenzamos con ¡Feliz año nuevo! Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, permitirnos acompañarle en este tiempo 26 de diciembre a punto de cerrar el año. A mí no me queda más que desearle un año donde se cumplan sus sueños. Ojo, no metas, sueños. Cumpla sus sueños, enamórese, baile al aire libre, lea su mejor lectura, la que más le guste, ría, abrace a los suyos, permítase ser abrazado en retorno para que nuestra felicidad sea más que nada personal. Feliz 2024, San Enrico, muchos besos. Ay, qué bonito. Yo les deseo brevemente a todos que tengan un 2024 con un banquete de libros como este. Creo que hacen falta más libros aquí. Fuimos muy prudentes. Fuimos prudentes con Esmeralda, que nos trajera sus libros. No es cierto. No. Les deseo eso y también
que se dejen bendecir por los dioses de la literatura, por las diosas de la literatura. Nos vemos en el 2024. Feliz año. Feliz año 2024, toda la abundancia y toda la prosperidad en su vida, en sus hogares y con todos los que les rodean. Gracias por estar presentes en Letras al Aire. Nos vemos y nos escuchamos el próximo 2024. Besos, duerma muy feliz y amanezca igual. Se despide de ustedes Gabriela Sánchez. Les mando un beso y un abrazo a todos, que tengan una excelente noche, que sigan disfrutando. Como dice Esmeralda, hay que cumplir sueños y espero que nos acompañen este próximo año también, que estén con nosotros. Muchas gracias por siempre darnos todo su cariño, todo su amor, su apoyo. A todos los invitados que hemos tenido también en el año, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos brindado su conocimiento, su pasión por la literatura, por la escritura. Se despide de ustedes con muchísimo cariño, Keila Rubio. Y a nombre de todo el equipo, que incluye a Patti Roa, que es quien diseña y produce la transmisión a través de Facebook, quisiéramos agradecerle primero a todo el equipo de producción de Fusión 102.5. Son varios las operadoras que martes por la noche enlazan la transmisión que nosotros hacemos vía Facebook Live para pasarla en automático y en tiempo real al aire todos los martes a las 8 de la noche. Es todo el equipo de producción, así es que pues, nuestro agradecimiento para todas y todos. También nuestro agradecimiento para todas y todos nuestros invitados que a lo largo del año aceptaron gustosos y gustosas nuestra invitación y conversaron hablando de su vida, de su obra, leyendo para nosotros lo que escribían y hablando de su manera de vivir la vida a través de la literatura. Gracias a todas y a todos. Y a usted que tuvo la gentileza de escucharnos algún martes, media hora, 40 minutos, 15 minutos, en su auto, en su casa, gracias. Le invitamos a que regrese el próximo año, por supuesto que cene sabroso, el 31, coma, abrácese, todo lo que dijeron ellas, lea, escuche música, baile, viva, que es lo que hay que hacer. Y regreso a mi comentario inicial de hace unos minutos. Lo importante es estar vivo y compartir la vida con alguien más. A nombre de todo este equipo, gracias y que pasen usted una estupenda noche de martes y una estupenda noche el último del año. Gracias. ¡Feliz 2024! Así hace una trompeta, ¿no? Escuchaste Letras al Aire. Música, palabra, poesía para despedir el día e iniciar la noche. Para contar historias, para contar la vida. Letras al Aire. Al cierre del programa con las últimas lecturas, así que le cedo la palabra a mi compañera Lisana Sinatra. Ay, muchas gracias, Adolfo. Yo quiero compartir un fragmento de libro que estoy leyendo actualmente. Se llama Entre la letra y la sangre, de Ernesto Sábato, las conversaciones con Carlos Cataina, y tiene un tinte bibliográfico. En la parte introductoria, él menciona que él envía una carta a la esposa del escritor. La esposa se llama Matilde Kuzminski Richter, y ella le responde la carta a Carlos Cataina, y es lo que les voy a leer. Sábato es un hombre terriblemente conflictuado, inestable, depresivo, con una lúcida conciencia de su valor, influenciable ante lo negativo y tan ansioso de ternura y de cariño como podría serlo un niño abandonado. Esta necesidad casi patológica de ternura hace que comprenda y sienta de tal manera a los desvalidos y desamparados. Pero también, y debo subrayar que cada vez menos, es arbitrario y violento, y hasta agresivo, aunque creo que estos defectos son producto de su impaciencia. Para escribir, para liberarse, para sus obsesiones y traumas, necesita verse rodeado de un muro de cariño, de comprensión y de ternura. Ha sido desde niño un alma meditativa, un artista, con un interior melancólico,
pero al mismo tiempo rebelde y tumultuoso. La ciencia lo limitaba en forma atroz, de modo que fue lógico haber buscado el único cauce que podía ayudarlo a expresar, a vomitar su tormento interior, la novela. Y ya más nada, bueno, él hace se le hacen preguntas a Ernesto Sábato sobre su infancia, y él habla que tuvo una infancia pues como muy cruel y con recuerdos de abandono, pero era porque, bueno, lo que explica él, y yo lo leo como que lo expone muy lógico, es que eran como 10 hermanos. Entonces él era un hermano como de los últimos, entonces ya casi no era muy notorio en su familia, o sea, le tocaban las migajas, no le tocaba poco comida, y antes de él tuvo un hermanito, y ese hermanito falleció muy bebé, y se llamaba Ernesto. Entonces él se acomplejaba porque cargaba el nombre de un muerto. Decía, a mí me pusieron el nombre del muerto, me llamo Ernesto. Y como a los 2 años de nacido, él tiene un hermanito. Y recuerda que a su hermanito, pues que él lo único que quiere es matarlo. Dice, yo nomás recuerdo que lo único que quería era matarlo, pero tenía 2 años y le invadía la envidia. O sea, me da un poco de risa, pero de risa nerviosa, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, él se da cuenta, él vivía como de una forma muy depresiva y se sentía invisible hasta que en la escuela hubo una exposición de ciencia y estaba como que le encontró el sentido a la vida en una clase y se sintió que formaba parte de esta existencia y empezaba a explorar y una de esas razones por las cuales Ernesto seguía viviendo era por la literatura. Crazy cosa, una cosa locochona. Cabe decir que Ernesto Sábato, que es famoso por ser literato, es matemático. Él desarrolla su vida profesional a partir de la ciencia y luego le da por escribir, y escribe 3 novelas fundamentales de la historia, en la historia de América Latina de la primera mitad del siglo, y forma parte de este grupo de escritores que se consideran como los fundadores de la literatura latinoamericana, de la gran literatura latinoamericana, pues junto con Juan Carlos Onetti, junto con Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, que serían así de los grandes maestros de la literatura, antes de que llegaran, bueno, pues los Cortázar y los Juan Gelman y los Mario Benedetti y los Eduardo Galeano, o la Isabel Allende, o Gabriel García Márquez. Antes de estos había Ernesto Sábato, había Juan Carlos Onetti, había Borges. Y de hecho, cualquiera que quiera entender, digamos, la literatura latinoamericana tiene que caer eventualmente en Juan Carlos Onetti, en Borges, y ese fue el otro que dije, es Borges, Sábato. Onetti y Sábato, Ernesto Sábato, ¿no? Como en México, uno tiene que leer, para entender el boom, tiene que leer a Juan Rulfo, y sin Rulfo no se entiende el boom, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Lo que escribe Ernesto Sábato, para cerrar esto, son 3 novelas fundamentales: El túnel, Sobre héroes y tumbas, y Abadón, el exterminador. Son las 3 novelas de Sábato las que hay que leer. Muy bien, ahora. Pues yo estoy entre 2. ¿Qué quieren? ¿Premio Bellas Artes de Novela 2016 o Premio de Literatura Juvenil? Premio de Literatura Juvenil. Muy bien, porque el público lo pide. No porque yo quiera, no. No había tenido, no, esa parte no. Lo cierto era que en sus momentos más amargos había fantaseado con aquella posibilidad, pero siempre llegaba a la conclusión de que le resultaría imposible, por lo que nunca lo había considerado en serio. Niña, debéis marcharos sin demora, dijo entonces Dorea, incorporándose trabajosamente. Vaya a las caballerizas, ensille un caballo y escape lejos del castillo.
A Viana le daba vueltas a la cabeza. ¿Pero cómo? Me descubrirán los guardias. ¿Y a dónde iré? No puedo dejarte aquí. Su nodriza sacudió la cabeza. Está lloviendo a cántaros, mi señora. No hay ningún guardia en su puesto porque se han refugiado todos bajo el cobertizo y además han dejado abierto el portón para que no se inunde el patio. Si huye ahora, no tendrán tiempo de reaccionar. Váyase a cualquier parte, no importa a dónde. Los hombres de Holdar no tardarán en presentarse aquí y descubrirán lo que ha pasado. Y en cuanto a mí, no se preocupe. Encontraré la manera de reunirme con usted. Pero váyase, escape, ahora, la urgió Dorea, empujándola hacia la salida. Sí, señora, huya ahora que puede, la secundó Alda. Según la ley de los bárbaros, el castigo para una mujer que acaba con la vida de su esposo no es otro que la muerte. Hombre, pues, qué padre, jóvenes, lean, para que no nomás digan resuelve sin saber qué quiere decir. ¡Ay! Y con B. Les cuento rapidísimo. No, pero los jóvenes saben que traen. Traen hay mucho que vibe. rescatar. Traen vibe. Sí. Los jóvenes traen vibe. Entonces, lean si pueden. Yo sé que hay mucha literatura juvenil en estos momentos. Los jóvenes sí están leyendo. Sí, los jóvenes, de verdad que sí los están jóvenes leyendo. también están escribiendo. También están escribiendo, Sí. porque de pronto uno puede pensar que los jóvenes no leen y no, estamos en un momento donde los jóvenes están leyendo más que nunca. Sí. Yo sí hubo un momento en donde dije, pero ¿por qué leen ¿no? Mejor lean a Borges, mejor lean a Cortázar. Y después me di cuenta que lo primero para enamorarte de la literatura es que puedes leer lo que tú quieras. Sí. No somos quien para decirle al otro o a la otra lo que deben o no deben de leer, Así es. ¿no? Entonces yo lo comprendí, sí me llevó un buen tiempo hacerlo, pero cuando me di cuenta que no era por ahí, que ellos podían leer lo que quisieran, ya después encontraría la manera de hacerlos venir como al buen camino, ¿no? Todo cambió. Entonces lean Laura Gallego, Premio Literatura Infantil, Literatura Juvenil 2012, ya tiene sus añitos, pero es uno de los libros más vendidos y se llama Donde los árboles cantan. Ay, qué Porque aparte es sumamente onírico, pero bueno, los árboles cantan en este libro. Y no como algo alegórico, no, o sea, cantan. Cantan. Esa es una de las partes suaves del libro. Los árboles cantan. Qué hermoso. Muy bien, nos acercamos un poco hacia el final de las lecturas y yo voy a compartir con ustedes una introducción y luego un texto. Esta es la presentación que escribí para una antología de narrativa que se publicó en el centro de la Ciudad de México, pues en este año, en julio del 2023. Dice, en alguna página escrita hace más o menos 2 milenios, dice, en el principio era el verbo. Sí, lo escribió San Juan, capítulo 1, versículo 1, para iniciar su relato sobre el origen del cosmos, del tiempo. Un verbo, en infinitivo, ser. En imperativo presente, sean. El verbo ser. En el principio era el verbo. Hay quienes pronuncian un verbo, una palabra, porque todo es verbo o palabra, ¿no? Quizá el verbo, la palabra, el relato, no es solo nuestro origen. Y si después del verbo creador hubo más verbos, y luego sustantivos, y pronombres, y adverbios, y artículos, pues resulta entonces que el origen y la historia de la humanidad y la del mundo que habitamos está hecha de palabras, de verbos, de pronombres, sustantivos. Y por supuesto, nada nos relata y nos construye mejor que el verbo, mejor que la literatura que nos hemos inventado.
En palabras están nuestros miedos y nuestros amores. En palabras están nuestras leyendas y nuestros mitos. En verbos, nuestras preguntas sobre la existencia, que son muchas, y nuestras respuestas sobre los misterios de la vida, que son pocas. En palabras está lo que sabemos y lo que imaginamos. Somos, como humanidad, como país, como personas, lo que contamos de nosotros, lo que decimos de nosotros. Ahí estamos, lo mismo en los diarios personales que en los libros de historia. Las historias que escribimos nos reflejan palabras incontables que muestran el soplo, porque la palabra es un aliento sonoro, un aliento del que estamos hechos. Y entonces, si asumimos la metáfora bíblica, esta que dice, en el principio era el verbo, podríamos asumir que en una de estas no solo fue al principio, que no solo en el principio fue el verbo, que en una de estas, hacia el final, también todo es verbo y todo es palabra. Sirva esto de introducción para este texto que dice: me habita un patio. El patio tiene 3 árboles. Uno de ellos recibe incontables pájaros mañana a mañana. De esos pájaros vagabundos y callejeros, chiquitos, grises. Se posan en sus ramas como viejos amigos, y como viejos amigos se citan para desayunar, a tomar café, en su caso, ellos, las aves, para trinar la vida. En el patio hay una vieja banca, usualmente solitaria. La banca espera bajo la sombra del árbol y le van cayendo los trinos que alguien siente. Y bueno, si alguien se sentara en la silla, se sentaría a recordar la infancia o a envejecer junto con la tarde. Cuando escribo esto, el árbol mayor otoña, como yo, como los pájaros. El árbol se desprende poco a poco de sí mismo, se despide de sus hojas, él en silencio, sus hojas sin pena. Él no se queja, no tiene remordimientos. Sabe que el otoño no es una enfermedad. Sabe que es la vida, sabe que es el tiempo. Sus hojas caen a los pies del árbol, caen sobre la banca, caen sobre el patio, y las hojas se van convirtiendo en alfombra que se diluye poco a poco, que termina por hacerse polvo de tarde en tarde. A veces abro la puerta que da al patio. Los pájaros se asoman, miran el mundo contenido de la casa. A veces uno entra, lo mismo por curiosidad o por descuido. Por adentro le falta el aire. Entiende que la casa no es lo suyo, que es como una nueva jaula. Y poco a poco vuelve buscando el resquicio por donde entró. Cuando el pájaro se va, miro el patio. Y pocas cosas, entiendo, son más hermosas que este patio que está a mi izquierda. Un patio donde las aves se reúnen como viejos amigos a trinar la vida. Qué bonito. Me habita un patio. Me habita un patio. Con Tiene 3 3 árboles. Con pajaritos Muy bonito, que bajan. es la vida. Y que se reúnen a trinar la vida. Muy bien. Con esto nos vamos despidiendo, agradeciéndoles enormemente que nos hayan acompañado a lo largo de este 2023 y a lo largo de todo este programa, el último del año. Y nuevamente les cedo la palabra a mis compañeras para que se despidan ahora sí, de adiós, adiós, de este 2023.
Es que no queremos irnos. Todos nos vemos entre sí como a ver quién empieza con la despedida. Bueno, pues como dice Adolfo, pues hay que despedirnos. Y yo solamente quiero desearles un excelente fin de año y un comienzo de uno nuevo. Que sea una metamorfosis para ustedes también en sus vidas. Nunca, jamás pierdan de vista lo importante que es el estar en este momento y con quienes están y el poder compartir ese tiempo que nos está siendo regalado y no sabemos en qué momento, ya no es más, pero es importante que siempre lo llenemos de amor, de mucho, mucho amor, de dar también para que se nos multiplique siempre. Les mando un beso y un abrazo y que tengan una excelente noche. Gracias a todos por habernos acompañado. Muy buenas noches y yo le deseo que tenga la oportunidad y el tiempo en este fin de año 2023 para que usted pueda escribir, pensar o reflexionar y dar gracias, gracias y gracias por todo lo que tuvo este 2023, por todas las maravillas, todas las personas, el tiempo, las cosas, los lugares, todo lo que lo rodea, la familia, el amor, quizá también muchos retos, oportunidades, quizá dolores o muchísimas cosas que a veces no queremos que pasen en nuestra vida, pero que las podemos ver como un aprendizaje o resiliencia hacia las nuevas oportunidades y nuevas puertas que se van a abrir durante el 2024. Que también tengan la oportunidad de escribir y pensar en todo eso que usted desea en el 2024, que se cumpla y se desee que se cumplan todos sus deseos, pero sobre todo que disfrute mucho de este transitar por la vida cada día, de las pequeñas cosas y de que siga sorprendiéndose y de que siga su capacidad de asombro, porque salió la luna otra vez, el sol otra vez, florecieron las plantas, los árboles, le salió otro pedacito de rama o de hojas y siga usted sorprendiéndose de todo lo que le rodea. Que duerma usted muy feliz, amanezca igual. Feliz año 2024. Se despide de ustedes, Gabriela Sánchez. De acá de este lado se despide su amiga Lisana Sinatra y me gustaría compartirles un fragmento de Ernesto Sábato, donde especifica la parte de su vida que le hace sentido. A él le hacen la pregunta: usted hizo la primaria en su pueblo a los 12 años, lo enviaron a la ciudad de Plata a hacer su bachillerato lejos de su madre. ¿No fue terriblemente duro? Se queda mirándome con ojos tristes. Siempre lo encontré, rehuyó hablar de su niñez, así como siempre se mostraba decidido y hasta entusiasta, hablando de ideas, de hechos externos. Finalmente contesta: sí, durante un año estuve espantosamente solo. Me sentía aislado en un aula, me sentía ridículo, un chico de pueblo, de campo. Sentía que el mundo era hostil y horrible, imperfecto, hasta que asistí por primera vez a la demostración de un teorema de geometría. Sentí una especie de éxtasis, sentí un mundo perfecto y exacto, hermoso e incorruptible. No sabía que acababa de descubrir el universo platónico. Entonces, en aquel momento maravilloso se inició una nueva etapa en mi vida, señalada por una eterna lucha entre las tinieblas y la luz, entre el mundo de los hombres y el universo de las ideas. Sí, la razón por la que les comparto este fragmento y por qué Ernesto me llamó en esta última etapa del año es porque como que había una energía que se estaba encontrando. Es algo similar a lo que ha sucedido en mi vida y eso espero que les suceda a ustedes también. Les deseo que en las letras puedan encontrar
el sentido en su vida, y no solamente en las letras, busquen también las artes y agradezcan. Yo le agradezco mucho este año a la literatura, pero sobre todo le agradezco a mis amigas, a mi maestro Adolfo, a Patti, y así ha sido la vida entre el mundo de los hombres y el universo de las ideas. Y así es donde me he encontrado y he comprendido que la felicidad está ahí, para mí, no sé para ustedes. Yo les deseo que sean muy felices, les deseo que se dejen bendecir por los dioses de las letras y nos vemos en el 2024. Amiga. Pues muy bien, yo para finalizar les deseo que este 2024 sea una metamorfosis como la de Kafka, que los lleve y puedan atravesar el túnel de Sábato para llegar a la región más transparente del aire de Carlos Fuentes, donde encuentren un espacio, un lugar donde digan, yo quiero que haya mundo, como decía Catita, en un hogar sólido de Elena Garro, para que puedan salir las palabras andantes de Eduardo Galeano. Feliz 2024, les mando un abrazo, nos vemos pronto en la próxima emisión de este programa Letras al Aire, y esperamos seguir contando con su presencia y que nos acompañen o nos permitan entrar a sus espacios durante todo el 2024. ¡Feliz año 2024! ¡Feliz año 2024! ¡Feliz 2024! Pásela bien. Nos vemos el año que viene. Escuchaste Letras al Aire. Música, palabra, poesía para despedir el día e iniciar la noche. Para contar historias, para contar la vida. Letras al Aire.